prepárate. Exclusivo. Las intimidades del patrón del mal, que no es el Papa ni Nahuel, ¿eh? No, Zucker tampoco. Exclusivo. Los secretos nunca contados de Pablo Escobar. Habla el sobrino del narco más temido de la historia. Nahuel, dale. Se trata de Nicolás Escobar, es el sobrino mayor de Pablo Escobar. Es el dueño del Museo de Medellín, por ejemplo, que tiene vehículos todo agujereado, tiene lo que es las caletas que tenía Pablo en su momento, donde guardaba la plata, y tiene muchas historias. Entonces, hoy trataremos de romper muchos mitos. Nicolás nos va a contar, él pertenece a esa familia, hoy lleva ese apellido, y qué mejor que escucharlo a él. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo te va? El Pampa, Nahuel, Moranzoni, Diego Maggio y Zucker. ¿Cómo andas, viejo? ¿Bien? Bien, y un saludo muy especial para todos ustedes, para toda la gente de Argentina, para todo ese grupo magnífico de personas que tienen ustedes detrás de cámara, que manejan el máster, que hacen posible que esta entrevista salga al aire. Y recordarles y decirles a todos ustedes que si Pablo estuviera vivo y estuviera en Argentina, tengan plena seguridad que esa persona que está luchando por quedarse adentro y esa madre que quisiera recibir su dinero, no tendrían el problema porque Pablo inmediatamente le hubiera regalado una casa. Mirá, Sin duda. Bueno, él construyó un barrio, existe el barrio Preguntárselo Pablo a él. Escobar. Nicolás, te hago una consulta. ¿Qué recuerdos tenés? ¿Qué edad tenías vos cuando matan a tu tío? Bueno, primero que todo, no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir que es matan, porque Pablo se suicida el 2 de diciembre de 1993. Yo tenía en ese instante 23 años, 23 años. de los cuales... Te escucho. No, 23 años. Bueno, está bien, vos tenés, o sea, la versión oficial es que lo matan en un tinglado. En la azotea. O vos tenés En el otra historia. Dice que se Claro, suicida. si ustedes ingresan y buscan en YouTube, por decir algo en mi canal, Soy Escobar, la historia continúa en YouTube, van a poder ver toda la exhumación que tuve la oportunidad, Mirá, desgraciadamente, de hacer el día que muere mi abuela Armilda, pero que aprovechamos ese momento para poder hacer la exhumación y poder verificar que el tatuaje de pólvora del tiro que Pablo se pega en su oído derecho estaba pegado del cráneo y de la parte del hueso que está exactamente en todo su oído. Por eso es que el tatuaje nunca se ve en la parte exterior, porque la pistola estaba muy pegada contra su cráneo y por eso fue que el tatuaje quedó impregnado, fue del hueso en la parte interna de su cráneo. Nicolás, te hago esta pregunta después de haber visto las series y de esta idea de romantizar al narcotraficante. Vos recién hablabas y decías, si Pablo hubiera estado en Argentina, esa señora... te escucho y lo pintás como un angelito a tu tío. No. Jamás voy a pintar a Pablo como un ángel, pero no voy a dejar nunca de reconocer, por decir algo, que acá hay un barrio que tiene 6.250 casas, solamente uno, pero es el único que la gente conoce. Pero también hubo otros barrios que Pablo hizo donde le regaló casa a muchísimas otras personas. bien. Entonces Pablo decía, como nunca tuvo la oportunidad cuando era niño de tener un juguete, decía, es imposible que un niño pase un diciembre sin un juguete, y también decía, ¿por qué la gente no puede tener su propia casa? Eran los ideales de él. No voy a dejar tampoco de reconocer que se hicieron muchísimas cosas malas, aunque el señor, por decir algo, Marroquín, hijo de Pablo, que vive allá en su país, sale a pedir disculpas y a tomarse fotografías con personas que Pablo nunca les hizo absolutamente nada. Entonces yo lo que hago acá es contar la verdad, decirle la verdad, y cuando ustedes me preguntan, entregarle la verdad. Perfecto. Desde mi punto de vista. Nico. Y quiero decirle algo a toda la gente, y me regala un segundo, tenga la amabilidad, claro. y es que mi verdad es mi verdad, solo mi verdad, pero no es la verdad absoluta. Diego, ¿querés decir algo? Y yo tengo algo que me quedó ahí en el tintero. Sí, me digo, dale. Sí, Nicolás, buenas noches. Siguiendo la línea de lo que decías, si Pablo hubiera estado en Argentina, y sé que estuviste siguiendo todo lo que ocurría en Crónica en vivo, y tuviera problema con algún enemigo o lo que sea, ¿se lo hubiera agarrado con un menor de edad, como vimos que ocurrió? ¿Un secuestro o algo por el estilo? Pablo no tocaba ni mujeres en embarazo, ni mujeres. Pero voló un ni avión, niños. andás a ver en ese avión. ¿Te acuerdas? Eso sería bueno, pero lo que pasa es que ahí también hay algo que no es del todo real ni del todo verdad,
que lo del avión de Avianca haya sido Pablo. Eso es un caso que yo estoy hablando con la gente del FBI en los Estados Unidos, con la Fiscalía. He intentado aclarar es la realidad porque tengo las fotografías de cómo se realizó, por qué se realizó, quién lo realizó, pero no sé, me da a pensar que el gobierno colombiano no le interesa que esa verdad salga a la luz pública. Vos me dijiste cuando muere o se suicida tu tío tenías 23 años, por lo tanto tuviste una relación o tenías una relación con él. Me gustaría saber en lo personal, ¿vos sabías que tu tío era un rey de la droga, que era un asesino en serie, porque vamos a decirlo en castellano, mató muchísima gente? ¿Vos conocías todo eso y cómo te llevabas con él? Bueno, te voy a decir, Pablo era una persona que podía estar haciendo un negocio y coronar, como se dice vulgarmente, 50.000 o 100.000 kilos de cocaína y podía tener el peor problema en el mismo momento y siempre tenía la misma calma y usted siempre lo veía de la misma manera. Jamás se exaltaba, no se reía a carcajadas, era una persona que sonreía solamente, pero en sus peores momentos y en sus mejores momentos siempre tenía una calma sobrenatural. Nahuel, dale. Tengo dos preguntas nada más, Nico. Nahuel, te saluda. Escúchame. Ahí me escriben dos personas y me dicen, hay que romper dos mitos. Uno, ¿qué verdad hay de que Pablo le regala a la hija un unicornio? Que sabemos que no existe, pero lo mandó a hacer. ¿Qué verdad hay de ¿Cómo eso? va a mandar a hacer un unicornio que un animal? Lo que me están diciendo a mí claro. es que le mandaron a soldar un hueso en la frente. Puede ser. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Mira, nosotros somos 100% amantes a los animales. Jamás permitiría a Pablo que se le hiciera algún tipo de daño. Es tanto así que en su finca, en el patio trasero de su finca, mandó a traer y a tener, para poder tener y poder disfrutar de toda la cantidad de animales que habían en el África, menos felinos, menos serpientes y menos micos. Toda esa cantidad de animales que tenía ahí, que después puso a disposición para que todos los colombianos pudieran ingresar a ese zoológico sin pagar un solo centavo, los tenía de la mejor manera posible. Así que eso es un mito sin vergüenza, donde se habla cosas que no son para nada ciertas. Sí fue verdad que en un cumpleaños a Manuela se le regaló un caballo, exactamente una yegua blanca que se llamaba Paloma, pero ahí? jamás hubo un unicornio. Bien, segunda pregunta. Me dicen, ¿qué tuviste que ver vos con la fuga de Pablo en un momento y me mencionan túneles? Mira, lo que pasa es que cuando Pablo sale de la catedral, todo el proceso, todo el manejo se hace desde mi apartamento. Yo tenía comunicación directa, punto a punto, con radios de comunicación y con sistemas de visión, donde podíamos entablar ciertas comunicaciones dependiendo qué se pusiera, cuál era el color que estaba puesto, uno ya sabía qué era lo que se tenía que hacer. Había una comunicación radial y resulta de que en la madrugada, ya cuando Pablo estaba saliendo, que había muchísimos militares, lo que hice yo fue comunicarme con una emisora de radio local, nacional, y se les dice que Pablo está metido dentro de un túnel donde tienen agua, donde tienen comida. ¿Y qué pasa en ese instante? Dan las órdenes las autoridades de que todo el mundo, toda la gente de la policía y el ejército, vuelvan a subir a la catedral a buscar a Pablo porque ya saben que está dentro de un túnel. Y en ese momento es que nosotros aprovechamos para poder llegar por Pablo, por el resto de personas que se habían salido de la catedral y lo sacamos hacia un lugar seguro. Nicolás, te quiero preguntar por la clase dirigente, la clase política en Colombia. Durante muchos años Pablo tuvo o pudo manejarse tranquilamente hasta que llegó el pedido de extradición de Estados Unidos, pero muchos políticos, que seguramente muchos viven hoy, ¿recibieron coimas de los narcos? Claro que sí. Por cantidades. Bien, un estado ¿Y narco. Gaviria? ¿Y Gaviria? Gaviria, lo que más recuerdo de Gaviria fue la amenaza que le hizo Pablo cuando me tenían secuestrado. Fue un presidente que se puso de rodillas ante Pablo, ante el temor de lo que le podía pasar con Pablo. Fue quien autorizó a que se
pudiera cambiar la constitución política del país, y Pablo lo doblegó con una mentira muy grande, y fue que supuestamente el cartel de Medellín era quien había matado o asesinado al doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, cosa que no fue verdad, pero Pablo se aprovecha de esto. El mismo Estado es quien lo asesina, pero el Estado no le podía contar a su mano derecha, que era César Gaviria, Sí. que ellos mismos habían matado a Galán. Entonces, ¿qué pasa? Pablo se aprovecha de esto, maneja toda la cuestión de la Constitución, cambia la Constitución a su favor, autorizan en ese momento la no extradición de colombianos por medio de la Constitución. Pablo se somete a la justicia. Él no recibió dinero, recibió la amenaza cuando me secuestran a mí el 17 de mayo, donde le dicen que si no me suelta... ¿Y a vos por qué? pues ¿Quién van te a empezar secuestra a matar vos? los... Perdón, Nahuel, ¿quién te secuestra secuestra a la vos, Nico? policía colombiana. La policía colombiana me Pero secuestra. pero ¿por qué la policía Claro, secuestraba? no. Esta parte es la que quiero que cuente. A ver. ¿Quién te secuestra y qué fue lo que pasó en el lugar de secuestro tuyo? Bueno, yo acababa de salir de hacer una negociación bastante grande con un gran escultor colombiano que ya murió, el doctor Arenas Betancourt, y salgo de ahí, llego a un restaurante, el restaurante Cachotis. Estando ahí sentado comiendo, llegó un grupo de policías. Yo me quedé tranquilo porque era la policía, yo seguí comiendo. Lo que hacen es que me apercuellan y me montan a uno de los carros. De ahí pues nos llevan, nos torturan. Ahí me torturaron durante 7 horas con energía. 2 de mis trabajadores los pican con motosierra, los mochan en pedazos. La misma policía, policías que después, al paso del tiempo, cuando ya muere Pablo, en 1994, finalizando 1995, tengo que sentarme con ellos a dialogar, a hablar con ellos, a decirles que por favor me dejen vivir porque yo quiero vivir mi vida en paz y en tranquilidad, y terminamos ya después dándonos la mano y tomándonos un café juntos, porque yo siempre he dicho que si ese odio continuara todavía dentro de mi corazón, no podía vivir con tranquilidad y en paz. Nico, acá me está escribiendo, amigo, bueno, pero sabía que mató a muchos chicos por la droga, eso está claro, ya todos sabemos. Yo quiero saber, porque vos me decías, vos seguramente sabías lo que hacía tu tío, quiero saber los hijos, la mujer, cómo era esa intimidad. ¿Sabían que vivían con un asesino? ¿Sabían lo que era el padre? Olvídate el costado de héroe, si se quiere, porque muchos van a rescatar que le regaló una casa, sí, perfecto, pero acá yo digo, ¿cuál fue el costo? Por ahí, la muerte de miles de personas. Para mí regalar una casa no vale la muerte de nadie. No, pero digo, ¿sabían ellos quién era su padre? Sí, pero no solamente sabían quién era Pablo y que Pablo era asesino, sino que Juan Pablo es una persona que, lo he dicho abiertamente, también fue un asesino. También me tocó verlo torturar personas, incluso lo he retado en varias oportunidades que nos sentemos al lado de un polígrafo o que me denuncie en la fiscalía si lo que estoy diciendo es mentiras. Era un niño de 12 años que ya tenía, pues, como ejemplo a seguir, era a todos los guardaespaldas de Pablo. O sea que esa manzana se pudrió desde muy joven. De ahí, pues, ¿por qué tenía los guardaespaldas como mamá y como papá? Porque la mamá se pasaba en Europa comprando y malgastando millones de dólares. Mirá, y el papá se la pasaba guerreando. Claro. Y los chicos vivían con, me imagino yo, alguna niñera y con los custodios. ¿Qué relación tenés vos con la familia, o sea, con tus primos? Con los marroquín con tus primos, claro, se sacaron el apellido. Vos seguís siendo Escobar, no te sacaste el apellido. Nosotros, toda la familia, tuvimos la oportunidad de tener doble identidad, con todos los permisos legales de ley para poder movilizarnos cuando salimos hacia otro país. Utilizamos otros papeles para evitar exactamente el juzgamiento cuando uno ingresa sin mirar realmente a lo que uno le apunta. Pero es que acá no es que él se haya cambiado el apellido, que se cambie el apellido para poder vivir en otro país, eso no importa. A mí lo que me duele es que utilice las frases que utiliza en contra de mi abuela, en contra de su propio padre. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Autorice a su madre. ¿Qué dicen de tu abuela? De su padre, ¿Qué dicen de tu abuela? Que mi abuela entregó a Pablo, Dios mío bendito. Yo me pregunto si cuando Pablo muere estaba hablando con él por teléfono, entonces me preguntaría si más bien no fue Juan Pablo el que se quedó hablando bastante rato con su padre para que lo mataran.
aunque tampoco es verdad. Tampoco puedo ir a decir que fue por Juan Pablo que Pablo murió. A Pablo realmente lo que pasa es que quien lo acompañaba, que era Limón, fue quien lo entregó, quien El delató único el guardaespaldas sitio. que queda con él, Claro, ¿no? Es, exactamente. chicos, Claro, exactamente. Exactamente. Nicolás, así como Pablo era amigo de sus amigos y de sus socios, ¿cómo era con los enemigos o quienes lo traicionaban? Me acuerdo, por ejemplo, de Kiko Moncada o Galeano, que los asesinaron ahí en la cárcel que Pablo había construido. ¿Cómo era Que con sus tampoco era enemigos? una cárcel. Ojo con eso. Tampoco fue una cárcel. Era una finca de recreo de Pablo, exactamente. a la cual se le prestó seguridad para que él pudiera estar tranquilo y disfrutar de ese poco de paz de un año y un mes Claro. aproximadamente. Pero que ¿cómo pudo era estar con allá. sus enemigos? ¿Era implacable? 100% implacable. Tremendo era. No perdonaba